Muy bien, bueno, pues ya estamos grabando aquí, así que esperemos. Bueno, estamos viendo nuestro texto, Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis, hemos estado estudiando Apocalipsis capítulo 1. Entonces, pues vamos a basarnos hoy en el versículo 9, Apocalipsis 1, versículo 9. Hemos estado estudiando algunas cosas, pero bueno, hoy estudiaremos el versículo 9 y estaremos deteniéndonos un poquito en el versículo 9, ya que tiene varias cosas que entiendo que pues tenemos que estudiar. Apocalipsis 1, 9 dice la escritura: Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Amén. El tema que hoy vamos a ver, el título de nuestro mensaje es La paciencia de Jesucristo. Este es un dato pues interesante. ¿A qué se le llama la paciencia de Jesucristo? ¿A qué le llama el apóstol Juan aquí la paciencia de Jesucristo, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces, bueno, comencemos primero con la definición. ¿Qué significa esto de la paciencia de Jesucristo? Antes que nada, quisiera ver cómo traducen otras versiones este texto. Por ejemplo, la versión Recobro, donde dice la paciencia de Jesucristo, traduce la perseverancia en Jesús. La Biblia Mateo Schoeckel traduce la constancia cristiana. En vez de la paciencia de Jesucristo, es la constancia cristiana. Todas las versiones modernas traducen confianza en Dios o la constancia en Cristo. Es la paciencia de Jesucristo o la paciencia que tenemos en Cristo o la constancia cristiana. Y vea cómo el apóstol Juan dice: yo soy su compañero desde el versículo 9. Soy su compañero en las tribulaciones, o sea, yo también sufro como ustedes. Soy compañero en el reino también. O sea, somos hermanos, somos iguales, nada más que, bueno, Dios nos ha hecho hijos a todos, pero nos ha dado diferentes dones para servir a Dios y al reino. Y también soy compañero de ustedes en la paciencia de Jesucristo. O sea, yo también persevero en Cristo. Yo también tengo que ser constante en mi fe cristiana. Entonces, se traduce aquí como, bueno, se escribe la paciencia de Jesucristo, lo cual nos lleva entonces a definir qué es paciencia en el griego, ¿no? La palabra griega que traduce paciencia es hipomuné y significa resistencia. Resistencia en Cristo, o dicho en otras palabras también, la resistencia que tuvo Jesús. Porque dice la Biblia, aquí dice que es la paciencia de Jesucristo, y hay que entender que nuestro Señor Jesús también fue paciente como hombre, el Dios que se hizo hombre, y entonces vive como un hombre y nos pone el ejemplo. Y parte del ejemplo que nos da el Señor Jesús es ser pacientes en medio de las pruebas. Esto es lo que el apóstol Juan llama la paciencia de Jesucristo. Y por eso otras traducciones traducen la perseverancia en Jesús o la constancia cristiana o la confianza en Cristo, ¿no? Porque es a final de cuentas lo que implica. Entonces, hipomune implica resistencia. Resistencia por nuestra fe, ¿no? También significa hipomune perseverancia paciente. Perseverancia paciente. Entonces, perseveramos no desesperados, sino pacientes, esperando en el Señor. También hipomuné implica un aguante alegre. O sea, estoy soportando las pruebas, estoy aguantándolas, pero hay gozo, ¿no? Recordemos en Hechos, cuando los apóstoles son maltratados, son azotados, y como dice la Biblia, ahí en Hechos capítulo 4 me parece, y como dice la Escritura que regresan los apóstoles gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por el reino, ¿no? Entonces había gozo en los apóstoles, había gozo en el Señor o por parte de los apóstoles porque habían sufrido por el reino. Eso es la paciencia que Dios nos da, por eso es de Jesucristo. La paciencia que Dios nos da. Bueno, ahorita vamos a ir un poquito complementando esta enseñanza, pero es Dios el que nos da esta fortaleza
para soportar alegres, ¿no? Y por eso la gente pues nos puede tirar de a locos, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que te está pasando esto? ¿Y estás contento? Lo mínimo es como si nada, ¿no? Este es un gozo que no viene de nosotros, porque nadie va a estar contento en pruebas, nadie va a estar contento en problemas, pero Dios nos da ese hipomuné, ese aguante alegre. Aguanto y hay gozo. Y eso solamente Dios nos lo puede dar. Nadie nos lo puede dar. Y eso es lo que el mundo no puede entender, porque el mundo se puede estar ahogando en el problema y sufre porque no tiene a Cristo. Y sin embargo, Dios nos pide que tengamos esta confianza, esta seguridad en Cristo, de que podemos nosotros buscarle, de que podemos nosotros exaltarle y de que podemos nosotros proclamar su nombre, ¿no? Entonces, tenemos una paciencia en Cristo, tenemos una fortaleza en Cristo. Él es el que nos da fuerzas, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos capacita para tener gozo en medio de la prueba. Bueno, ahorita vamos a ir detallando pues esto, pero esto es lo que significa hipomuné, la paciencia de Jesucristo, la hipomuné de Jesucristo. ¿Es nuestra perseverancia en Jesús o es la paciencia o perseverancia que Dios nos da en Cristo? En nuestro texto, la forma en cómo se usa hipomuné es para referirse a el poder para resistir las dificultades o el estrés. El poder que Dios nos da para resistir las dificultades o el estrés. De los cristianos, en medio de nuestros problemas, vamos a tener problemas de todo tipo, porque la regamos por nuestra fe, no la hemos regado, simplemente estamos compartiendo la fe, el diablo no le gusta y se levanta contra nosotros, o porque el diablo nos odia y viene contra nosotros y provoca toda clase de pruebas o problemas para desanimarnos. Entonces Dios nos promete confianza y fortaleza. Y es muy curioso que esta palabra aparezca aquí. Claro, aparece en muchas partes del Nuevo Testamento, pero el libro de Apocalipsis es el libro de los mártires por excelencia, o es el libro que habla del martirio, los cristianos siendo martirizados. Esto es lo que refleja Apocalipsis y esto es lo que habla Apocalipsis en mucho del desarrollo de su presentación, ¿no? Entonces, dentro del conocimiento que Dios nos pone o dentro del conocimiento que Dios da, pone esta palabra en el libro de Apocalipsis, donde el pueblo de Israel, recuerda, hemos hablado de la historia, del contexto histórico del libro de Apocalipsis. La iglesia estaba perseguida muy probablemente por Domiciano. Domiciano fue más terrible que en la persecución de Nerón. Nerón persiguió a los cristianos en el año 60, por eso algunos teólogos quieren citar Apocalipsis en el año 60, porque habla de un templo además, y el templo no fue destruido hasta el año 70, pero la mayoría de los teólogos está de acuerdo en que fue escrito en el tiempo de persecución de Domiciano, y la persecución de Domiciano hacia los cristianos fue todavía mucho más fuerte, mucho más grave, porque Domiciano demandaba que le reconocieran como Dios. Y si no se le reconocía como Dios, entonces él perseguía a la gente y en este caso pues a los cristianos. Los cristianos estaban en la mira de Domiciano porque no lo querían reconocer como Dios y no le daban adoración como Dios. Entonces persigue a la iglesia, la persigue mucho más fuerte que lo hace Nerón, y es en este tiempo histórico donde Juan escribe esta palabra y habla del hipomuné, de la paciencia de Cristo, o sea, la misma paciencia que Dios tuvo en su vida terrenal, hasta el grado de ir al martirio, es la misma paciencia de la cual nosotros debemos de recibir de Dios y armarnos de ese valor en medio de las pruebas que nosotros tengamos. Pruebas van a venir, repito, porque la regamos, porque hay persecución, porque testificamos, por lo que sea. Siempre vamos a estar en pruebas, por una u otra razón. Pero aún en medio de ello, Dios promete fortalecernos. Ahora, cuando hemos fallado por causa de pecados, hay tribulación por mis pecados, bueno, basta el arrepentimiento, es necesario el arrepentimiento para que entonces Dios me dé fuerzas para soportar la disciplina de Dios. Porque Dios no da por inocente al culpable, sabemos eso. Somos culpables y entonces Dios permite que vengan pruebas contra nuestra vida porque nos disciplina. Su idea, su deseo es disciplinarnos. Ese es el deseo de Dios. Entonces, esto habla de tener una fortaleza interior que nos la da Dios.
Y en este contexto es donde está la palabra hipomuné en Apocalipsis, en un contexto de persecución, en un contexto, recordemos que la iglesia se había desanimado también porque se hablaba de la venida del Señor y habían pasado aproximadamente 60, 70 años en que el Señor iba a venir y no había venido. Y se había dicho, y el mismo Señor había declarado que cuando se destruyera el templo, el Señor regresaría y no había venido. Entonces esto provoca que muchos cristianos estuvieran desanimados. ¿Dónde está la promesa? Y en medio, y aparte del desánimo, pues hay persecución. Entonces en medio del desánimo viene esta palabra, hipomuné, para decirle al pueblo que necesita ser paciente, que necesita recibir de Dios la fuerza para soportar las pruebas. Y repito, las pruebas no se han acabado y los cristianos necesitamos hipomuné. Necesitamos la paciencia de Cristo, necesitamos esa fortaleza que Él nos da en medio de cada prueba. Así que hermanos, cuando estamos en pruebas, tenemos que buscar a Dios. Fíjense que el griego clásico, en el cual desarrolla esta palabra, hipomuné apuntaba a una persona que era obligada a desarrollar un trabajo fatigoso, una jornada laboral muy difícil y era obligada. De ahí empieza la palabra hipomuné. Ese era el uso que se le daba en el griego clásico. Entonces, el trabajo forzado nos habla de que podemos estar en pruebas desgastantes, en pruebas muy difíciles. Y sin embargo, el Señor pide que tengamos paciencia, ¿no? En medio de las pruebas difíciles, en medio del trabajo forzado en el que pudiéramos estar, Dios pide que tengamos paciencia, que no nos desanimemos, que sigamos confiando en Él, ¿no? Esta palabra hipomuné también en el griego clásico también era usada para describir a una planta que se desarrollaba en circunstancias muy difíciles de sobrevivir. Entonces se observaba una planta y cómo logró salir adelante en medio de la adversidad climática, ¿no? Así también era usada la palabra hipomuné para describir una planta que había describido en condiciones ambientales difíciles, ¿no? Bueno, a lo mejor, digo, no somos plantas, a lo mejor tampoco estamos muy asociados con las plantas y el ejemplo no nos ayude mucho, pero lo que sí nos ayuda mucho es cómo el esclavo, o una persona, perdón, era obligada a desarrollar un trabajo fatigoso y ahí se llamaba hipomuné, porque tenía que trabajar, o sea, tenía que terminar el trabajo, estaba obligado a hacerlo y tenía que hacerlo. Entonces no tenía derecho a descansar, era obligado. Entonces nos sugiere pues la actitud de un esclavo. Hipomuné. Recuerde también cuando hablamos de la palabra doulos, esclavo, en el versículo 1, me parece, sí, cuando habla de su siervo, la declaró enviándola a su siervo Juan, la palabra siervo es doulos, esclavo. Y entonces ahora nos topamos con otra palabra que está muy relacionada con la esclavitud, porque era alguien que era obligado a pasar por lugares difíciles, ¿no? Un trabajo fatigoso, era obligado, entonces era un esclavo. Y como siervos de Dios se nos está diciendo que vamos a sufrir en nuestra vida. A veces sufrimos por brutos, ¿verdad? Nosotros nos metimos en el problema, pero otras veces viene como consecuencia de nuestra fe en Cristo y tenemos que soportarla. El Señor demanda que tengamos hipomuné. Entonces, hipomuné es la acción de permanecer firme, alegremente firme, pero solo con la fuerza de Dios. No se puede sin Dios. Es Dios el que nos capacita, es Dios el que nos da la fuerza, es Dios, solo con la fuerza de Dios. Esto es hipomuné, la fuerza que Dios nos da. Entonces, se refiere así que a una persona que aguanta firmemente. Pero también implica otra cosa, valor. Hipomuné es aguantar valerosamente. A diferencia de una mera paciencia, como la describe el castellano, la diferencia nada más de paciencia, hipomuné es la virtud de aguantar enérgicamente. O sea, con fuerza, con valentía. Hay una fuerza que Dios nos da precisamente para poder soportar las pruebas. Por eso al diablo le importa mucho el desánimo, porque el desánimo nos aparta de Dios. El miedo nos aparta de Dios.
Al diablo le interesan estas dos cosas, miedo y desánimo. El miedo nos aparta de Dios, el desánimo nos aparta de Dios. ¿Y cómo desea el diablo que nosotros tengamos esto? Miedo y desánimo. Y el Señor dice, no, ni te me desanimes, ni tengas miedo, porque yo estoy contigo. Eso es hipomuné, entonces. Es la virtud de aguantar con energía, ¿no? Fíjese que incluso en el desarrollo del griego clásico, hipomuné implicaba el aguantar la tentación de los sobornos, pese a las consecuencias, o pese a las consecuencias, ¿no? Era aguantar el soborno. Fíjese qué interesante esto, ¿no? Porque es una tentación. Digo, pues nuestro gobierno está bien corrupto, nuestros gobiernos han sido corruptos en todo sentido. Acaban de salir, salen y salen y salen escándalos de cosas que nuestro gobierno es corrupto. Han sido corruptos y siguen siendo corruptos porque el problema de la corrupción es muy fuerte, la tentación de la corrupción es muy fuerte. Entonces, hipomuné también implicaba aquel que soportaba la tentación de la corrupción a pesar de las consecuencias que pudieran traer. Porque el día de hoy también tenemos que reconocer que muchos de nuestras autoridades son corruptas porque están amenazadas. Claro que aunque no es excusa, ¿no? Se supone que están para poner la ley, pero a ese nivel de corrupción estamos. Entonces, hipomuné habla de soportar valerosamente la prueba. Y esto es algo que solamente Dios nos puede dar. Estamos en tribulación, todos los cristianos estamos en tribulación, estamos en consecuencias difíciles y sin embargo lo que el Señor quiere, lo que el Señor desea es que soportemos la prueba y soportemos la tentación. Paciencia, hipomuné, pero de Jesucristo, el hipomuné de Jesucristo. O sea que Él nos capacita, o sea que Él nos da la fuerza para que nosotros podamos soportar. Así que esto implica, lo que se nos está hablando de la paciencia de Jesucristo, es que los creyentes puedan soportar la prueba, pero en Cristo, con el poder de Cristo. No se puede sin Cristo. Pero claro, nosotros recibimos los efectos. Nuestro cuerpo sufre los efectos, pero tenemos que confiar en el Dios que habita en nosotros. Tenemos que creer en el Señor, que es nuestro Dios, que vive en nosotros y que nos protege. Esa es nuestra confianza. Ahora, ¿por qué se habla de la paciencia de Jesucristo? Como un segundo punto, ¿por qué se habla de la paciencia de Jesucristo? Porque, como ya dije, es de Cristo, es la fortaleza que nos da Cristo. Entonces, la idea no es que hagamos frente a la adversidad con paciencia, sino que más bien esperemos en el Señor en medio de la adversidad, que esperemos que el Señor obre a favor de nosotros y que haga lo que Él tenga que hacer. Mire, cuando venimos en pruebas, lo primero que queremos es ver cómo salgo, ¿no? Y a veces, bueno, es lógico, es el sentido común, pero otras veces tenemos que buscar de Dios. Señor, estoy en esta prueba y no sé qué hacer. Ayúdame. O Señor, no hay manera, haga lo que yo haga, no me saca del problema. Entonces confío en ti. Bueno, siempre debemos confiar en Dios, dicho sea de paso, ¿no? Pero a veces hay cosas que se nos facilitan y tenemos la solución entendiendo que Dios nos ha dado también habilidades. Pero hay otras donde no tenemos habilidades. No tenemos habilidades y necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos el poder de Dios. Y esto es lo que Dios nos promete dar, fuerza en medio de la debilidad. Entonces se nos habla de la paciencia de Jesucristo porque nadie puede soportar las pruebas sin Dios. Si hablamos del libro de Apocalipsis y hablamos a lo largo de la historia de los mártires que ha tenido la iglesia, ¿cómo han tenido los mártires capacidad de soportar y enfrentar la muerte? Por Dios, porque es Dios el que les da fortaleza. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Mire, vaya ahí por favor, Salmo 37, 7. Vamos a ver qué se nos enseña aquí. Salmo 37, verso 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por causa del hombre que hace maldades. ¿Mm? Espera en el Señor. Pero fíjense cómo comienza el texto. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. O sea, cállate.
No sabemos nada, no sabemos el futuro, no sabemos las puertas que se pueden abrir. Y cuando estamos en tribulación, tenemos que buscar a Dios. Ahora, desgraciadamente, ¿por qué tenemos que estar en tribulación para buscar a Dios? No debería de ser. Deberíamos de buscar a Dios en todo. Pero lo cierto es que vienen tribulaciones. Lo cierto es que vienen problemas. Lo cierto es que vienen pruebas. ¿Y qué hacemos en las pruebas? Entonces, en las pruebas necesitamos buscar a Dios. En las pruebas necesitamos buscar al Señor, ¿no? Estamos en tribulación, busca a Dios, guarda silencio delante de Él y espera en Él que Él te brinde la solución. Dios hablará a tu espíritu o Dios moverá cosas. En lo que esperamos, esperamos leyendo su palabra. En lo que esperamos, esperamos buscando que Dios nos diga algo, nos revele algo, porque solo Él tiene el poder para sacarnos adelante. Por eso se habla de la paciencia de Jesucristo. Ahora, déjeme ir a un tercer punto. ¿Cómo desarrollamos esta paciencia de Cristo? Ya dijimos que Dios es quien la da, pero ¿cómo lo obtenemos? Entonces, en las definiciones que tiene la palabra hipomuné, no se daba por el deseo, o sea, el hipomuné no se daba, o la paciencia no se daba por el deseo de ser reconocidos públicamente para que los demás no hablen mal de mí, o para que los demás reconozcan que hay algo en mí. No, hipomuné no implicaba eso. No se daba por el deseo de ser reconocidos públicamente. Hipomuné implicaba el deseo interior del amor al honor. O sea, en el sentido griego, pues, en las definiciones del griego, hipomuné implicaba algo interno. Voy a soportar, no para que la gente me alabe, voy a soportar porque me gusta el honor. Quiero ser una persona honorable. Fíjese qué interesante, ¿va? Este es el sentido de hipomuné. Ser alguien reconocido, bueno, no reconocido por la gente, perdón, sino ser alguien que ama el honor. Ama en un momento dado también la integridad. Voy a soportar, no para que los demás me reconozcan o me alaben, sino porque es lo correcto. Amo hacer lo correcto. Amo desarrollar valores en mí. Esto es algo que se ha perdido, ¿no? En nuestra sociedad los valores se han perdido, los valores no se están desarrollando. Entonces, sí, hemos tenido muchas pérdidas. Hay muchas pérdidas. Pero parte de lo que el Señor está demandando de nosotros es que podamos buscar de Dios esta fortaleza. ¿Por qué voy a tener paciencia? Porque amo el honor. Ahora, en este caso, bueno, vamos a decirlo así. Cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos bien, ¿no? No necesitamos que el público nos alabe, que la gente que nos ve nos alabe, que hay gente que sí depende de los demás para hacer cosas. Los hace porque se alimenta del reconocimiento de los demás, lo cual es algo enfermizo, es algo ególatra. Pero cuando nosotros hacemos un bien, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto. Hay una felicidad interna porque hicimos lo correcto. Esto es lo que habla la paciencia o hipomuné. Esa paciencia interna, ese gozo interno porque hice lo correcto, esa gratificación interna porque hice lo correcto. Entonces, muchas veces en la tribulación lo que queremos es salir del problema, pero la Biblia nos dice, bueno, yo te voy a sacar, es lo que dice Dios, pero a veces tienes que sufrir, tienes que pasar el tiempo de la prueba, porque es en la prueba donde Dios nos perfecciona. La Biblia está lleno de esto. Dios nos perfecciona en la tribulación. La Biblia está llena de estas enseñanzas. Dios usa las pruebas para corregir nuestra carnalidad y nuestra pecaminosidad. Por eso no tan rápido nos va a sacar de la prueba, pero sí nos va a fortalecer en la prueba. Y hay pruebas que vamos a salir adelante, pero hay otras que no. Como cristianos tenemos que entender eso. Hay pruebas de las cuales Dios no nos va a sacar, pero sí nos va a dar la fortaleza para salir ahí. Recordemos al apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, capítulo 12 y capítulo 13, donde dice que él tiene un aguijón en la carne y que le atormenta y le ha pedido a Dios que se lo quite y Dios le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo termina diciendo, bueno, pues entonces más bien, de buena gana, me voy a gloriar en mis debilidades porque cuando soy débil, soy fuerte. O sea, soy débil físicamente,
pero por medio de las pruebas soy fuerte espiritualmente. Y bueno, somos seres espirituales, recuérdelo, el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Somos seres espirituales. Y lo que Dios está buscando de nosotros es esa fortaleza espiritual, y las pruebas vienen como instrumentos, vamos a llamarlas divinos, por muy difíciles que nos parezca este término, dependiendo de la prueba, claro está, pero son instrumentos divinos que Dios permite para fortalecernos. Venga por la causa que vengan, pero Dios las permite para fortalecernos. Entonces, este es el interés, la gratificación interna. Entonces, vamos a desarrollar esta paciencia primero porque hay una satisfacción en hacerlo interno. Pruébalo y lo verás. Ahora, el apóstol Pablo también ora para que sea el Padre quien nos encamine en esta perseverancia en Cristo. Entonces, es Dios el que nos da esta capacidad. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice el verso 5, y el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Una vez más, la misma palabra que utiliza el apóstol Juan, la paciencia de Cristo, ¿no? Y entonces Pablo dice que el Señor dirija sus corazones en esto. Entonces nos da a entender que vamos a desarrollar esta paciencia en oración, porque es Dios el que nos da esta paciencia. Estás en tribulación, pero estás desesperado, ora. Y que Dios desarrolle en nosotros esta paciencia. No te se desarrolle, ahorita vamos a ver por qué. Isaías 40:31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice así la escritura, pero los que esperan en el Señor, o son pacientes en Él, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces Dios nos va a dar fuerzas sobrenaturales en medio de la prueba. Qué bendición es esto, ¿no? También el desarrollo de la paciencia de Cristo viene por medio de la tribulación, ¿no? Por eso no es bueno decirle al Señor, dame paciencia. Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Ya? Porque vamos a ver qué dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjese, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pues a veces cuando le pedimos a Dios, Dios mío, dame paciencia, porque estamos desesperados o somos gente desesperada, pues bueno, la tribulación produce paciencia. A veces indirectamente estamos pidiendo tribulaciones. Por eso no le pido paciencia, mal cuando estoy desesperado. Más bien en la tribulación le pido que me dé esa fortaleza, esa paciencia que es de Cristo, que ya me dio, ya es mía, ¿no? La tribulación produce paciencia. Entonces, desarrollamos esta paciencia por medio de las tribulaciones. Por eso Pablo dice, gloríate en las tribulaciones. Dale gracias a Dios por tus problemas, aunque te parezca ridículo, pero esa es la enseñanza bíblica. Tú no le ves lógica, nosotros no le vemos lógica. ¿Cómo le voy a agradecer a Dios por esta prueba que me está desgastando, que me está acabando? Pero si somos de Cristo, tenemos que entender que Dios está usando las pruebas para perfeccionarnos, para alcanzar un propósito de Él, ¿verdad? Un propósito para el reino. Mis propósitos son egoístas, siempre van a ser muy egoístas. Y como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos o correctos, pero su fin es un camino de muerte. A veces pudiéramos estar cavando nuestra propia tumba y no lo sabemos. Es por eso que el Señor dice, bueno, gózate en la tribulación. La tribulación produce paciencia. Vamos a gozarnos en eso porque necesitamos esa fortaleza divina, necesitamos esa fortaleza de Dios para vencer la prueba. Entonces, las tribulaciones vienen por muchas razones, incluso, como ya hemos dicho, como consecuencia de nuestra fe. Vea lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 3.
Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, no solo las tribulaciones normales, sino también las tribulaciones que vienen como consecuencia de nuestra fe, desarrollan en nosotros esta paciencia. Es interesante ver, ¿verdad? Cómo lo que Dios usa. Porque a veces pensamos que es como arte mágico, ¿no? O a veces incluso decimos, toma aire y cuenta hasta 10, ¿no? Sí, bueno, se vale, es una herramienta, se vale, pero realmente la paciencia espiritual, la paciencia de Cristo, Dios nos la va a dar y nosotros vamos a aprender a través de las tribulaciones. También las escrituras nos ayudan a desarrollar paciencia. Vamos a Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice el verso 4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las escrituras también me imparten paciencia. Por eso hemos insistido en que no debes o no debemos descuidar nuestro tiempo devocional, porque de ahí Dios nos capacita y nos da firmeza para ver las pruebas. O sea, repito, problemas todos vamos a tener, pero ¿con qué cara veo los problemas? Entonces, cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos confianza, cuando no tenemos paciencia, los problemas nos desgastan. Ya oigo que anda temblando en Guatemala y híjole, ya viene para México y ya estoy sufriendo, ¿no? Estoy sufriendo. Vino un terremoto aquí en Chiapas, oye, ya le toca a la ciudad y estoy sufriendo, ¿no? No, tengo una mentalidad fatalista, pero Dios nos da y nos capacita en medio de los problemas. Por eso dice el libro de Proverbios, el justo está confiado como un león, no tendrá temor cuando vengan malas noticias. Porque estamos buscando de Dios y en su palabra nosotros encontramos de Dios. Leer entonces las escrituras nos llena, leer las escrituras nos califica, leer las escrituras nos bendice, nos imparte también paciencia. Así que una vez más Pablo menciona que Dios usa las escrituras. Ahora vean lo que dice Romanos 15, versículo 5. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia. Entonces, una vez más nos dice que la paciencia es un asunto de Dios, ¿no? Este hipomuné que estamos hablando es un asunto de Dios. Claro, los griegos se caracterizaron por intentar desarrollar virtudes personales, ¿no? Lograron mucho. Se dice que los griegos es el único pueblo que lo ha tenido todo, en todos los sentidos. Entonces, los griegos buscaban desarrollar virtudes y usaban mucho la filosofía y el entendimiento que tenían y por eso la fuerza que tienen en sus palabras, ¿no? Le daban un sentido, implicando no nada más lo material, sino también lo abstracto. Buscaban ese concepto del asunto espiritual. Entonces, nosotros entendemos esto. Dios es el Dios de la paciencia y no estamos hablando de una virtud humana. Estamos hablando de una capacidad, un hipomuné que viene de Dios, porque ya como definimos hipomuné, pues solo Dios nos puede dar esta paciencia en medio de tanto problema que pudiéramos tener. Incluso Pablo mismo nos dice que él ha sido un ejemplo de paciencia. Vea lo que dice segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10, dice la escritura, pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia. Y después de la paciencia, el versículo 11 dice, persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Fíjense qué interesante, ¿no? Sí, Pablo era un ejemplo de paciencia. Y luego dice, pero de todas ellas me ha librado el Señor. O sea, Pablo supo esperar en medio de sus problemas. ¿Sabe? El problema que tenemos, que cuando estamos en una tribulación, no sabemos esperar en Dios porque nos desesperamos. Es como una persona que se está ahogando. Entonces, cuando una persona se está ahogando,
lo primero que hace es desesperarse y eso lo ahoga más. O una persona que cuando está nadando en el mar, lo empieza a jalar la corriente del mar. Entonces, cuando te das cuenta que yo en alguna ocasión yo viví esa experiencia, que te va jalando el mar y qué desesperación. Gracias a Dios salí, me cansé, pero bracié lo más que pude y salí de la corriente, ¿no? Pero ya después me dijeron que así no es, porque te cansas. ¿No? Entonces, aunque te jala la corriente, tienes que esperar el momento, tienes que ser paciente, pues ahora sí que casi la corriente te traiga, ¿no? Pero no causan, tienes que sortear la corriente, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es que nos desesperamos en la tribulación. Y es aquí donde el Señor dice, no te desesperes. Y Pablo dice, yo soy ejemplo de esto, yo sé de lo que te digo, yo he vivido la paciencia de Cristo, el Dios de la paciencia me ha ayudado. Y Dios nos va a ayudar también a nosotros. Cualquier prueba, tribulación que estemos, Dios viene en nuestra ayuda. Dios no quiere dejarnos solos, pero necesitamos dejarlo a Él. En medio de mi sufrimiento, de mi tribulación, tengo que pedirle a Él, ayúdame, Señor. Vayamos a 2 Corintios 6:4. Otra vez, Pablo ratifica, yo sé de la paciencia. 2 capítulo 6, versículo 4 dice, antes, aprobándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y luego es interesante notar cómo después de que Pablo habla de paciencia, luego atribuye las condiciones en donde ejercemos la paciencia. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Uf, tantas broncas que Pablo tenía y dice, pues estoy aprobado. He vivido, he sufrido, he soportado porque Dios me ha ayudado. Esta paciencia viene de Dios. Esta paciencia es lo que Dios nos da. Esta es la paciencia que Dios nos imparte y que no debemos de olvidarla. Estamos en pruebas, busquemos a Dios. Somos cristianos, tenemos esa paciencia. Dios nos la ha dado. Dios no quiere que estemos atribulados por el problema. Ahora, nosotros no quisiéramos tener problemas, pero Dios dice así no es. Problemas vas a tener porque la regaste o porque por tu fe o porque el diablo se levanta contra ti y yo lo permito. Problemas vas a tener. La cuestión no es no tener problemas. La cuestión es tener la paciencia de Cristo, el hipomuné de Cristo en medio de los problemas. Y bueno, ¿cuáles son, como un cuarto concepto para estudiar, cuáles son los resultados de estar en la paciencia de Cristo, de tener de esta paciencia? Bueno, Pablo nos revela que es necesario para afrontarlo en la vida. Ya leímos 2 Corintios 6:4, pero veamos Colosenses 1:11. Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Entonces, ¿cuál es el chiste de esta paciencia? Que tengamos gozo, que los problemas no nos destruyan. El libro de Proverbios también dice, el espíritu triste seca los huesos, que eso es lo que buscan los problemas, ¿no? Entristecernos. Por eso Dios te da su gozo, para que sepas, número uno, que no estás solo, y número dos, que no te dejes vencer por el problema, porque eso destruye tu salud. La tristeza destruye la salud. Entonces nosotros necesitamos confiar en Dios en medio de nuestros problemas. Porque, sabe, Dios tiene un tiempo de vida para nosotros en este planeta y su deseo es que lo cumplamos. El diablo desea matarnos, la Escritura nos lo revela. El diablo desea acortarnos el tiempo de vida. Entonces viene y destruye con problemas. Pruebas difíciles, pruebas que nos desgastan, pruebas que nos entristecen. Y mire, es normal. O sea, viene un problema, viene una tribulación, me entristezco. Es normal, pero no me puedo quedar ahí. En medio de esa tristeza, en medio de esa angustia que empiezo a sentir, debo buscar a Dios y debo pedirle que haga crecer en mí lo que me ha dado. Incluso también pedirle, Señor, esta prueba que está viniendo a mi vida, úsala para lograr tus propósitos y objetivos en mi vida. Ese es el punto. Es lo que nosotros deseamos, es lo que señala la Escritura. El libro de Apocalipsis usa mucho el hipomuné,
para pedirle a los cristianos que soporten las pruebas. No nada más el texto que leímos. Regrese a Apocalipsis. Ahora veamos el capítulo 3. Recuerde, Apocalipsis es el libro de los mártires por excelencia, donde se le dice a todo el pueblo de Dios que va a sufrir y por persecuciones de una u otra causa. Apocalipsis 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Has guardado la palabra de mi paciencia. Recuerde que las escrituras nos imparten paciencia, ya lo vimos. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Apocalipsis 13, 10 dice, el que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El momento en que Dios hace justicia, ¿no? Es lo que refiere. Pero se le pide al pueblo, tengan paciencia, yo voy a obrar. Tengan paciencia, yo voy a traer algo bueno para ustedes en medio de la tribulación. Algo bueno va a salir de esto. Solo necesita ser paciente. Pues hay gente que se suicida porque ya no aguanta. Hay gente que se suicida porque ya no la ve venir. Y el Señor dice, no hagas eso. El Señor dice, sé paciente. El Señor dice, espera en mí. Yo tengo un propósito bueno en medio de lo malo. Esto es muy interesante. Entonces, hipomuné es la virtud que presentan los mártires en el momento de morir. Es la paciencia, recuerda, está escrito en Apocalipsis, pues. Entonces, esa fortaleza divina, si enfrentáramos la muerte, ¿cómo la enfrentarías? Gritaríamos, no, 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 no me mates, no me mates, ¿no? Nos cubriríamos. ¿Cuál sería nuestro enfrentar con la muerte? En medio del martirio, ¿no? Digo, muerte natural, pues es otra cosa. Pero en medio del martirio, cuando alguien te está amenazando, sobre todo por causa de tu fe, que tú no has hecho nada para que te maten y alguien te quiere matar nada más porque el diablo se le metió, ¿cuál es tu reacción? ¿O cuál sería nuestra reacción? Entonces, repito, Hippomuné describe el aguante alegre de los cristianos, sobre todo en el martirio. Ahora, nosotros no estamos siendo martirizados, pero pues no aguantamos a veces, no aguantamos y estamos desesperados y Dios dice que no es así. Entonces, la paciencia produce gozo, la paciencia es necesaria para que enfrentemos los problemas de la vida y es necesaria también la paciencia para soportar como Dios manda o como Dios quiere las pruebas que tenemos en nuestras vidas. Así que vamos a concluir. ¿Qué es la paciencia de Jesucristo? La misma que el Señor Jesús vivió. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y eso demandó paciencia. Y esa paciencia el Señor nos la da, el Señor nos la imparte. Entonces, no estamos hablando de paciencia como aquel que se sienta y agacha la cabeza y espera con derrotismo hasta que la tormenta pase sobre él. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa cualidad que Dios nos da, que puede transformar una desgracia en victoria, porque se tiene una fe firme en el Señor y una esperanza firme en el Señor. De eso estamos hablando. Ese hipomuné viene de Dios. Así que no te desanimes. Si estás en pruebas, si estás en tribulación, no te desanimes. No permitas que esto crezca, porque Dios está contigo, porque Dios te ama y Él quiere darte su fortaleza para que recibas esta bendición. Así que vamos a orar.